enseñarles unos pequeñitos versos de la palabra. Que Dios nos ayude por unos momentos. En Génesis el capítulo 39, ya sabemos que encontramos que en Génesis el capítulo 37, José fue vendido por sus hermanos. Y fue la última vez que los hermanos de José lo vieron a él. Porque ellos lo vendieron. Y la última vez que lo vieron fue cuando la carreta de los madianitas comenzó a alejarse de ellos. Y entonces la figura de José comenzó a desvanecerse. De manera que ellos no volvieron a ver a su hermano. Se abre un paréntesis de Génesis 37. Y no se sabe nada de José en Génesis 38, no se sabe nada de los hijos, solamente de Judá, que Judá se mueve, quizá enojado por lo que sus hermanos habían hecho. Judá se movió hacia un hombre adulamita y habitó allí con él, y ustedes saben que dentro de ese movimiento, en ese paréntesis que se abrió entre Génesis 37 y Génesis 39, es como un paréntesis. Ustedes saben, en Génesis 37 José estaba en la cisterna, como Cristo estuvo en su cuerpo, ¿verdad? Estuvo en la tierra, estuvo en la sepultura. Y luego desapareció. Después de la sepultura ellos no lo vieron, apenas lo vieron los 12, sin mencionar a Judas, porque ya Judas no era parte del asunto. Lo vieron todos los discípulos y luego 500 hermanos más o menos estuvieron presentes cuando el Señor ascendió, y ellos lo vieron a él, pero Caifás no lo volvió a ver, Herodes no lo volvió a ver. Así que por lo tanto la última vez que el mundo judío vio a Jesús fue como cuando los hermanos de José vieron a José alejándose mientras estaba en la cisterna y luego lo desecharon. Se abre este paréntesis glorioso en Génesis 38, donde una mujer gentil entra, esta señora llamada Tamar. Ella entró entre las mujeres que edificaron la casa de Israel, mujeres como Ruth, como Raquel, como Lea, como Tamar. Ellas edificaron de donde vino la familia. Entonces este paréntesis de Génesis 38 está mostrando que Dios abandonó o desapareció Jesús, el José perfecto de nosotros, desapareció de la escena de entre sus hermanos y fue a mostrarse a los gentiles. Y luego los hermanos de José lo miran a él. Ahora José está en el trono. Ahora, quiero leer en Génesis el capítulo 39, y dice la Biblia: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, este es el versículo 39, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella cada día a José y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie. Dice, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas cosas diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó José a su amo y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Si yo pudiera llamar este pensamiento, esta pequeña plática que quiero tener con ustedes en esta noche, si yo pudiera llamarla, recibimos saludos del hermano Wilson Pérez desde Santiago de Chile. Dios bendiga a nuestro hermano Wilson, su hermosa familia. El hermano Jesús Alberto Orozco Guapacha nos saluda. Dios le bendiga, hermano, desde Popayán. Y el hermano Eliezer Venegas, el Rayo de Barcelona, está por ahí visitándonos también. Dios te bendiga, Eliezer, un abrazo. Ahora, si yo pudiera llamar esto de una manera, lo llamaría la segunda oportunidad. Y fue el pensamiento que vino a mi corazón. Porque yo creo que aunque nosotros tenemos una sola oportunidad para vivir, y dijo el profeta, que esta es la única vida que nosotros viviremos. Y luego, se sabe que el hombre muere y luego viene el juicio. Esta es la única vida que nosotros viviremos. Sin embargo, dentro de esta vida que nosotros vivimos, Dios nos da tremendas oportunidades a nosotros, como para que nosotros no las desechemos, sino para que echemos mano de esto que Dios quiere y ha ordenado que Él va a hacer con nosotros. Quisiera comenzar mi pensamiento haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y bueno, basta simplemente que yo haya hecho esta pregunta para que ustedes comiencen a tener en sus pensamientos recuerdos, memorias, momentos en los cuales Dios quiso que nosotros hiciéramos una cosa y sin embargo nosotros hicimos una cosa completamente diferente. Y quiero decirles que la única razón, el hermano Ángel hoy nos saluda desde Tizimín, Yucatán, Dios le bendiga, hermano. Quiero decirles que no existe ni un solo personaje que no le haya fallado a Dios. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. Nos saluda la hermana Febe Reyes Torres. Creo que la hermana Febe Reyes Torres es hija del siervo del Señor, nuestro hermano Emeterio Reyes, de Honduras, y es la esposa de mi buen amigo, el hermano Dani Torres. Si no estoy equivocado, creo que sí, son esa parejita bonita. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Dani, por tu saludo. Quiero decirles que ninguno de nosotros no hay ni uno de nosotros que no le haya fallado al Señor. Así que no hay un solo personaje, ni en la Biblia, ni en ninguna parte, que no haya cometido un error o que no haya hecho algo que Dios le dijo que no hiciera.
Esto simplemente es para mostrarnos que no estamos entre gente perfecta, que nosotros vivimos en un mundo imperfecto, nacimos en una familia imperfecta, estamos viviendo en un matrimonio imperfecto, tenemos hijos imperfectos, asistimos a una iglesia imperfecta. Por lo tanto, al poder nosotros reconocer esto, que todos le hemos fallado al Señor en algún momento, todos hemos hecho algo que Él no nos mandó a hacer, es para que comprendamos que no estamos entre perfectos, sino que estamos en medio de una gente imperfecta que ama al Señor y que estamos dispuestos a tomar cada oportunidad que Dios nos dé, y en cada momento que nosotros podamos comenzar de nuevo, hermanos, estamos listos para hacerlo por la gracia del Señor. Y tenemos en la Biblia cantidades de ejemplos de personas a quien Dios le dijo que hiciera una cosa o le dijo que no lo hiciera, y el hombre lo hizo, y esta persona debió haber sido desechada por Dios. Debió haber sido desechada por Dios desde el primer momento en que lo hizo. Pero Dios no solamente está observando lo que nosotros hacemos, sino la actitud que nosotros tenemos después que lo que hemos hecho y pasar por la consecuencia de lo que hemos hecho, deja una lección dentro de nosotros y produce un cambio de actitud en nosotros. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que había un par de hombres en la Biblia. Uno se llamaba Samuel y era un poderoso profeta de Dios, y el otro hombre se llamaba Saúl, el cual fue escogido como príncipe de la casa de Israel. Ya ustedes saben, Saúl, él fue ungido con la aceite de la unción fue echado en una redoma de piedra, y Samuel, y cuando fue a ungir a David, ungió a David con un cuerno. Entonces quiere decir que para que hubiese un cuerno tenía que haber un toro que había sido matado, una vaca, así que hubo un sacrificio. El cuerno estaba conectado a algo de la vida, mientras que la redoma de piedra donde estaba el aceite con el que ungieron a Saúl, pues muestra que era simplemente una piedra y no tuvo vida anteriormente. Ahora, ese no es el caso de lo que nos convoca hoy, pero simplemente dejando caer perlitas para que nosotros las pensemos. Este hombre Saúl fue un hombre especial y un perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer. El hombre, un perfecto ejemplo de desobediencia, un perfecto ejemplo de obstinación, un perfecto ejemplo de soberbia. Este hombre, qué hombre tan problemático, qué hombre tan extraño. Saludos a nuestra hermana Agustina, saludos al hermoso cuarteto, que el Señor Jesucristo los bendiga, hermano Andrés y la familia del Tabernáculo Alfa y Omega en San Vicente, Buenos Aires. Hermano Andrés, Dios lo bendiga. La última vez que nos vimos estábamos congregados allí en medio de un asado. Así que Saúl fue un hombre que constantemente estaba haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y llegó un momento en que Jehová le dijo a Samuel: mira, Saúl ha llegado a un punto en su vida que ya no quiero que me hables más de él. Ya no quiero saber nada de Saúl. Dile a Saúl que ya no quiero saber nada de él. No vengas aquí orando, no vengas aquí pidiendo, no vengas aquí señalando a que yo haga algo por Saúl, porque no voy a hacer nada por él. Ya estoy cansado de Saúl. Hermano, Saúl la regó la primera vez, la echó a perder la segunda vez y así por el estilo, hasta que Jehová llegó a este punto y dijo: ya no más. Entonces Samuel va donde Saúl y le dice: ¿sabes qué? Jehová me dijo que ya no más. Ya simplemente llegaste con Dios hasta la coronilla y Dios está cansado de ti. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted se entere que mañana Dios dijo: ya no quiero saber nada de esa gente que está allá abajo, y no escucharé sus oraciones, no prestaré atención a sus necesidades, no quiero saber nada de ellos. Hermano, qué cosa tan tremenda debe ser sentirse uno rechazado por Dios. Pero sin embargo, dice la Biblia
que cuando Saúl escuchó lo que Jehová le había dicho a Samuel, Saúl se acogió a lo que nosotros deberíamos acogernos día a día. Saúl cambió la actitud que él tenía, porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Así que Saúl demudó su rostro, bajó la cabeza, comenzó a andar como una persona diferente, humilde, y después de unos días la voz de Dios llegó donde estaba Samuel. Le dijo: Samuel, sabes que no sé si te has dado cuenta, pero ¿has observado a Saúl estos días? ¿Has observado a Saúl la forma como se está comportando? ¿Sabes qué? Me agrada la actitud humilde que Saúl tiene ahora. Anda donde Saúl y dile que yo le doy otra oportunidad. Hermanos, qué cosa tan hermosa es servirle a un Dios que está lleno de segundas oportunidades para nosotros. También recuerdo otro ejemplo en la Biblia. Un ejemplo de un profeta a quien Dios levantó con la palabra. Dios le dijo: toma un barco y vete a Nínive, y cuando llegues allá yo voy a decirte qué es lo que tienes que hacer. Hermanos, cuando él escuchó lo que Dios le dijo, entonces él compró un boleto y se fue a Tarsis. Y cuando entró en el barco, ustedes saben lo que sucedió. Un hombre huyendo de la presencia de Dios, un hombre fuera de la guianza de Dios. Pero cuando Dios ha hablado una palabra concerniente a sus hijos, cuando Dios ha ordenado algo, eso va por encima de la naturaleza del hombre, va por encima de su patrón de conducta, va por encima de su comportamiento, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse en la vida de cada uno de sus hijos. Y ya sabemos que echaron suertes, venían muchos hombres en aquel barco, y la suerte cayó sobre este hombre, y él dijo: si es verdad, yo soy el culpable de que esta tormenta haya sobrevenido, porque Jehová me mandó a hacer una cosa, y ahora yo me vine a otro lugar a hacer otra cosa. Tómenme y échenme al mar, no se preocupen por mí, yo debo pagar el precio por mi desobediencia. Y hermanos queridos, contra todo pronóstico, el Espíritu de Jehová había preparado un gran pez. La Biblia nunca dice que era una ballena, sino que la Biblia dice que era un gran pez. El Espíritu del Señor había preparado este gran pez para que, usted sabe que estos grandes cetáceos, ellos a veces salen a la superficie para tomar una bocanada de aire y luego pueden avanzar 40, 50 metros y salir de nuevo. ¿Y qué cosa es? Que el barco de donde lanzaron a Noé, a Jonás, el barco donde lanzaron a Jonás al agua, hermanos queridos, en el momento en que Jonás hizo contacto con el agua, Dios había ordenado al gran pez que se moviera, le dio las coordenadas a dónde debía ir a tomar la bocanada de aire de ese instante. Y cuando él abrió aquella tremenda boca que tenía como una gran bestia marina, entonces se tragó a aquel profeta. Pudiese haber habido tiburones, pudiesen haber habido mantarrayas y toda clase de bestias marinas que nosotros todavía no conocemos, pero tenía que ser un animal con la boca suficientemente grande, con la garganta suficientemente grande, con el vientre suficientemente grande, no para que entrara un niño, no para que entrara un pescado, y no podía ser cualquier clase de animal, porque no era cualquier clase de hombre que iba a entrar allí. Era un hombre en desobediencia, era un hombre en problemas, era un hombre huyendo de la presencia del Señor, pero era un hombre a quien Dios le iba a dar una segunda oportunidad, porque él era un poderoso profeta de Dios. Y habían 120,000 personas en Nínive que estaban dependiendo del mensaje que saldría de la boca de aquel gran profeta. Por lo tanto, Jehová no dejó que las olas desaparecieran, que la tormenta ni los vientos desaparecieran a Noé, a Jonás,
porque Jonás había sido ordenado por Dios como un poderoso profeta. Y una vez que Dios ha ordenado, Dios no puede hacer que su palabra regrese vacía. Él era el hombre de la hora. Él tenía el mensaje de la hora. Él debía llevar la palabra. Y había un pueblo que estaba sediento, estaba hambriento de escuchar la palabra del Señor. Y si Jonás hubiera llegado a Nínive en un barco, entonces ellos no hubieran creído el mensaje de Jonás. Pero qué cosa tan grande, después que él pasó estos días en el vientre de este gran animal. Este animal fue dirigido por el Espíritu de Dios hasta el lugar donde estaba la necesidad. Y ustedes saben que la historia cuenta que el pueblo de Nínive, ellos tenían como Dios, el Dios de ellos era un gran pez. Y por lo tanto, ellos esperaban que un día Dios iba a aparecer en la forma de un gran pez. Y todos ellos vieron a este animal tan grande que encalló allí en las orillas. Y dijo el profeta del Señor que sacó su lengua gigante como una alfombra roja. Y parado sobre esta alfombra roja salió un poderoso profeta llamado Jonás, diciendo: arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días el juicio vendrá sobre la tierra y todos ustedes serán aserrados. Si él se hubiera bajado de un barco, si él se hubiera bajado de un avión, él no hubiera sido, su mensaje no hubiera sido creído. Pero por cuanto Dios tenía un orden, Dios tenía todo preparado, entonces él vino de la manera de Dios. Él pudo haber muerto en el primer momento, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él estaba muerto en el vientre de este gran animal y él estaba, si ustedes recuerdan la escritura, él estaba orando, y mientras estaba orando recordó la oración de Salomón. Mientras las algas, las tripas de este gran pez, las algas, la sal, las agallas, todo estaba allí. Peces estaban dentro del vientre de este gran pez. Él ya no comenzó a preocuparse por lo que estaba a su alrededor. Ahora él simplemente recordó que Salomón dijo que cualquier hombre, cualquier mujer, sin importar en qué lugar estuviera, sin importar cuán terrible fuera su problema, que pudiera orar en dirección hacia el templo, que aquel día Salomón estaba dedicando. Jehová desde los cielos escucharía la oración de este hombre. ¡Aleluya! Así que él se buscó hacia el lugar donde estaba el templo, y mientras él oraba, él comenzó a hacer contacto con lo sobrenatural. Y había un Dios en el cielo que estaba oyendo la oración de su profeta. Un Dios que pudo haber dicho: este profeta no sirve, este hombre no tiene ninguna esperanza. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Quizá usted ha caído, quizá usted ha fallado, quizá usted ha pecado, quizás usted se ha apartado y usted dice: ya no hay oportunidad para mí. Debe decirle: Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos, y Él tiene una segunda oportunidad, que no es la última oportunidad de su vida, sino la gran oportunidad de su vida, mi hermano y mi hermana. Y sabemos que el rey de Nínive ordenó que 120,000 personas se arrodillaran y oraran y clamaran hasta que Dios cambiara. Gloria al Señor, porque era el mensaje de un profeta que iba a ser que aquel juicio que vendría sería parado por causa de la actitud, porque Dios tenía una segunda oportunidad para su profeta y Dios tenía una segunda oportunidad para la ciudad de Nínive. Y ustedes, me pregunto si no creen ustedes que así como él tuvo una segunda oportunidad para Nínive y una segunda oportunidad para su profeta, no tendrá él también en esta noche una segunda oportunidad para cualquiera de nosotros que le ha fallado al Señor, cualquiera de nosotros que están dando fuera de la voluntad de Él. Pero como el hijo pródigo este día, puede aparecer usted en la escena y decir: Señor, quiero levantarme en este momento. Quiero, Señor, confesar que he fallado. Quiero, Señor, confesar. El solo hecho, no importa cuán lejos usted pueda ir, el Espíritu Santo nunca permitirá que un hijo de Dios vaya suficientemente lejos como para que la sangre del Señor Jesucristo no lo traiga a él de vuelta. Y yo creo que el solo hecho, sin importar todos los pecados que usted ha cometido, sin importar todas las faltas que usted, el solo hecho
de que usted sienta el deseo de regresar, eso prueba que hay un Dios lleno de misericordia, que está listo esperándole a usted para que usted vuelva al redil y usted vuelva a la palabra del Señor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Encontramos un tercer ejemplo en la Biblia al cual quiero referirme, y este tercer ejemplo es un hombre llamado Saulo de Tarso. Y la historia de Saulo de Tarso comienza en el libro de los Hechos, el capítulo 7. En un momento aciago, la iglesia del Dios viviente estaba bajo amenaza de muerte. Aquellos 120 hermanos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, aquellos 120 hermanos que habían estado bajo el impacto de la predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas fueron bautizadas y luego 5,000 personas más se bautizaron, y Dios comenzó a añadir gracia sobre gracia. Ahora la iglesia estaba bajo amenaza, y un hermano llamado Esteban se paró delante del concilio, se paró delante de los religiosos de su día y comenzó a decirles que el gran Dios había llamado a nuestro padre Abraham desde Mesopotamia, y los pasó por toda la escritura en 37, 39 versículos del libro de Hechos, el capítulo 7, hermanos, y él tan magistralmente hizo una defensa de la gracia del Señor. Él hizo una defensa de lo que era la gran y maravillosa presencia de Dios. Y luego se lee aquí en el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 47, dice: mas Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Oh, duro de servicio y circunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hoy comenzó aquel hombre a golpear el espíritu religioso, el espíritu caínico de en aquel día, que estaba vestido como si era un espíritu de verdad. Y la palabra de Dios que salió de la boca de este hombre Esteban fue tan poderosa que ellos ponían sus dedos y gritaban, porque la palabra que estaba saliendo de la boca de Esteban estaba atormentando todos los demonios que estaban dentro de ellos. Hermanos, llegó un momento que se enfurecieron, crujieron sus dientes, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban no tenía compañeros, no había nadie ahí defendiéndolo a él. Él estaba simplemente allí hablando la palabra, y dice la Biblia: y lo echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y Esteban tenía sus ojos puestos en el cielo, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra, dice en el versículo 56. Y cuando él estaba siendo apedreado, dice la Biblia, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero ¿qué cosa es aquí? En el versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ay, hermano. Y luego cuando vamos al primer verso del capítulo 8 del libro de los Hechos, acaba de hundir a Saulo. A pesar de todas las enseñanzas teológicas que Saulo tenía, a pesar de cuánto él había leído la Biblia, Saulo se hundió. No solamente cuando él estaba sosteniendo las ropas de Esteban, mientras desnudo lo estaban a él matando a pedradas, sino que dice el versículo 1 de Hechos, el capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Oh, hermano, imagínese usted, un hombre lleno del Espíritu Santo estaba allí con su rostro resplandeciendo, los cielos estaban abiertos delante de él, y había un joven allí llamado Saulo de Tarso que había aprendido la Escritura a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Y ahora, cuando el Espíritu Santo está viviendo en el corazón de un hombre llamado Esteban, hermanos queridos, por favor, él, en vez de pararse al lado de Esteban, consintió en su muerte, estaba de acuerdo que fuera matado. Y luego él se levantó en el capítulo 8 y se fue con cartas. Estaba allí tratando de hacer un desastre y de matar a los hermanos. La iglesia estaba llorando y parecía que Saulo estaba, déjeme decirle que Saulo era como un hijo pródigo que estaba comiendo algarrobo con la religión de su día. Pero Dios tenía una segunda oportunidad para Saulo de Tarso. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando él iba rumbo a Damasco para matar a los hermanos y llevarlos presos, dice Saulo, respirando amenazas de muerte,
contra los discípulos del Señor, pidió cartas, porque Saulo quería desaparecer de la tierra a los hijos de Dios. Saulo ya no deseaba, no quería saber nada del camino cristiano. Él no quería saber nada, no tenía nada que ver con esta cosa gloriosa del Evangelio y ser bautizado en el Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo. Para Saulo ellos eran una secta sediciosa. Para Saulo ellos eran simplemente una gente salvaje que debía ser defenestrada, porque ellos eran odiadores de la ley, según ellos, y estaban en contra del templo y de las ofrendas. Pero qué cosa tan grande, que a pesar de que Saulo de Tarso estaba comiendo algarrobo con los teólogos de su día, Dios tenía para él una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad que el Espíritu Santo se presentó delante de Saulo, ahora no era en el corazón de Esteban, ahora no era por las palabras de Esteban, cuando Saulo no merecía una visita del Espíritu Santo, cuando Saulo era un asesino que se había confabulado con la religión de su día. El Espíritu vino a él y le apareció en el camino de Damasco para darle una gran oportunidad. La columna de fuego lo tumbó de aquel caballo donde él venía, le quitó toda la intelectualidad, sacó de la mente de él toda la basura y todo el algarrobo denominacional que tenía, y una luz poderosa le apareció en el camino cuando él no la merecía. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y encontramos entonces en el capítulo 22 del libro de los Hechos, dice, Pablo ahora está defendiéndose. Ahora Pablo es un hermano, ahora Pablo es un cristiano, ahora Pablo es un hombre nacido de nuevo, ahora Pablo ha recibido una segunda oportunidad y él está allí contando las cosas tal y como pasaron. Y dice, y yo dije, Señor, en el versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que mataban. Oh, ¿qué está diciendo él? Que él estaba consciente de que él había desperdiciado la primera oportunidad. Y yo digo, mis hermanos, en esta noche, qué cosa tan grande es nuestro Señor Jesucristo, que Dios no escogió a cualquier otro de los discípulos que estuvieron caminando con el Señor Jesús, pero él se antojó, alabado sea el nombre del Señor, de este Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de los hermanos, que persiguió a la iglesia del Dios viviente. Dios, ¿cómo puede ser posible que Dios dejó que un hombre que había perseguido a la iglesia escribiera 12 cartas de la Biblia y fuera levantado al tercer cielo, mirara cosas que le fueron prohibidas decir, pudiera predicar la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, pudiera predicar la resurrección de los muertos, el cambio de nuestros cuerpos, pudiera hablar de las 3 fases de la venida del Señor en su segunda venida a los gentiles, pudiera hablar de la resurrección de los muertos, pudiera hablar del trono blanco, pudiera hablar de todas estas cosas gloriosas? ¿Cómo fue posible si él era un perseguidor de la iglesia, si él era simplemente una persona que era detestable delante de los ojos de otros? Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Gloria al nombre del Señor. También puedo referirme a otro hombre, el cual todos ustedes conocen. Un hombre llamado Pedro. Él había estado con el Señor Jesucristo. Había caminado con él. Había visto a su suegra ser sanada. Había visto la alimentación de los 5,000. Había visto a Lázaro resucitar de los muertos. Había visto al endemoniado de Gadara ser libre. Había visto a la hija de Jairo resucitar de los muertos. Y sin embargo, a pesar de que él había caminado con el Señor y él había dormido con el Señor, él había estado en el bote con el Señor, él andaba con el Señor, pero él no era uno con el Señor. Y cuando Jesús lo defendió, cuando la tormenta vino, Jesús lo defendió cuando él estaba ahogándose en el mar, Jesús lo sacó de aquel oficio de vagabundos que ellos tenían, simplemente con sus caras tostadas, y el olor de desodorante que ellos tenían era de camarones y de pescado. Jesús lo defendió a él de esa forma bestial en la que él estaba viviendo. Y cuando ahora llega la oportunidad y alguien, Jesús, una noche como anoche, Jesús fue llevado preso y la iglesia del Señor fue dispersada. Entonces alguien encontró a Pedro y dijo: aquel que está allá, dijo,
aquel que está allá también andaba con Jesús y le preguntaron, ¿eres tú uno de los que andaba con él? Y él tenía la oportunidad de decir, sí, yo andaba con él. Y si yo debería morir con él, entonces estoy dispuesto para hacerlo. Pero él dijo, cuando tuvo la gran oportunidad, él dijo, yo no le conozco. Yo no sé nada de ese hombre. Y comenzó a hablar palabras soeces, palabras sucias. Y luego, inmediatamente después que él dijo que no lo conocía, entonces él oyó al gallo que estaba cantando 3 veces, porque el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y cuando él cayó al suelo, él comenzó a llorar. Él dijo, ya no tengo oportunidades. Y saben que cuando el Señor se levantó de entre los muertos, fueron unas mujeres las que supieron que el Señor se levantó de entre los muertos. Pero sucede que los discípulos al tercer día vinieron y le dijeron a Pedro, ¿sabe que hay unas mujeres que están diciendo que el Señor se levantó de los muertos? Y si yo fuera Pedro, habiendo decepcionado a mi Salvador, yo hubiera dicho, ¿de qué me sirve que Él ha resucitado si yo lo negué a Él? Y aunque Él se me aparezca, yo sé que mi relación con Él nunca más va a volver a ser la misma, porque yo lo negué a Él. Ese es el pensamiento que ustedes tienen. Quizás porque usted tomó una bebida cuando no debía, usted dijo una palabra cuando no debía, estuvo con una persona que no debía. Y el enemigo le hace pensar a usted que por cuanto usted lo ha negado a Él, por cuanto usted hizo algo que era contrario a la palabra, ¿de qué le sirve a usted si el Señor aparece en su camino? De todas maneras, la relación de Dios con usted no será. ¿Quién le dijo a usted que no será la misma relación entre Dios y usted? Porque usted es un ser finito, usted es un ser que falla, usted es un ser que no olvida, usted es un ser que guarda rencores. Pero el Señor Jesucristo, Él olvida, Él no tiene ningún rencor, Él no tiene sentimientos humanos como los nuestros. Él es la palabra en carne. Y si nosotros fallamos 7 veces, si nosotros caemos 7 veces, el Señor es poderoso para levantarnos. Así que cuando Él oyó que se había levantado de entre los muertos, Él fue a la tumba, pero Él estaba pensando que Jesús no sería el mismo hombre con Él. Y qué cosa tan gloriosa que fue a este hombre que lo negó a Él, el único de los discípulos que negó al Señor, el único de los discípulos que dijo, yo no le conozco. A este hombre fue a quien el Espíritu Santo visitó de primero en la casa de José de Arimatea, allí en el aposento alto, y ahora se levantó delante de 3,000 personas y dijo, varones que esto nos están escuchando, romanos y quien quiera que ustedes sean, estos que ustedes están mirando, estos no están borrachos, sino que esto, porque mira, es la hora 9 del día. Esto es lo que fue prometido por el profeta Joel, que en los últimos días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ahora Pedro no estaba avergonzado de Él. Ahora Pedro no estaba diciendo, yo no le conozco. Ahora Pedro no estaba diciendo, yo no tengo nada que ver con Él. Él estaba proclamando su nombre en la ausencia de la persona de Jesús y en la presencia del Espíritu que moró dentro de Él. Él estaba diciendo, y este Jesús que ustedes crucificaron, Jehová le ha hecho a Él el Señor y el Cristo. Y dice que cuando Pedro dijo esas palabras, los hombres se compungieron dentro de sus corazones y dijeron, ¿qué haremos para ser bautizados? Y Pedro recibió la revelación más grande de todas las edades, cuando él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, que yo he negado. El Señor Jesucristo, de quien yo dije que no le conocía, pero Él me ha dado una segunda oportunidad, y ahora puedo decir, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro fue hecho un gran pescador aquella mañana, cuando 3,000 almas fueron pescadas por un sermón de 8 minutos que Pedro predicó allí. Simple y llanamente, porque el Señor le había dado una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Alabado sea el nombre del Señor. Y pudiéramos seguir contando muchos otros casos, como Moisés, cuando él quiso libertar al pueblo la primera vez, y lo que hizo fue que lo arruinó todo. Y luego Dios le dio una segunda oportunidad. Y el Dios que le había aparecido a través de la enseñanza de Enrán y Jocabed, ahora se le apareció en Horeb. Y entonces le dio la oportunidad. Borró todos los casos de muerte, de asesinato, por las cosas por las cuales lo buscaban para meterlo preso a él y detenerlo. Ahora todo eso fue borrado. Así como tu registro, hermana Sarón, hermana Mireya, hermana Ruth, quien quiera que seas tú que estás oyendo ahora, hermana Grecia, Omar, David Párica, cualquiera de nosotros, hermano Roberto Robles. Qué cosa tan bonita es saber que el decreto de muerte
cuando el diablo los vio a ustedes emborracharse un día, cuando el diablo los vio a ustedes convertirse en la peor persona del barrio donde ustedes vivían, Dios les dio una segunda oportunidad para que ahora ustedes puedan ser un testigo de la gracia del Señor en la comunidad donde ustedes viven, a la iglesia donde ustedes asisten. No porque ustedes eran muy buenos, sino porque Dios quiso darles una segunda oportunidad. Y para terminar mi pensamiento, yo pudiera hablar y hablar y hablar, porque la inspiración del Señor está muy fresca dentro de mi corazón al decir estas palabritas. Pero el último cuadro que yo quiero referirme, quiero hablarles de mi corazón sobre esta escritura que leímos aquí en el libro de Génesis, el capítulo 37. Y hallamos en esta escritura un hermanito nuestro, un joven. Estaba leyendo hoy algo que alguien escribió. Dijo, ¿cómo es posible que alguien puede hablar mal de un hermano porque se enfermó de coronavirus? Yo digo, Señor, si el Señor Jesús, Él fue un varón experimentado en dolores, en quebrantos, Él sufrió nuestros dolores, era la única forma de ayudarnos para que cuando nosotros nos enfermáramos, habiendo sentido lo que nosotros estamos pasando, Él pueda ser nuestra ayuda, Él pueda ser nuestro sanador. Y entonces alguien dijo, ¿cómo pueden hacer eso cuando todavía estamos viviendo en una casa pestilente, en un cuerpo que todavía se enferma? Hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo he tenido una carga demasiado grande en mi corazón. Todos estos días, orando en lágrimas, en desesperación, por nuestros hermanos alrededor de la tierra que han estado sufriendo, y especialmente nuestros hermanos de Guayaquil, que han estado sufriendo con tantas enfermedades, y ellos son el pueblo del Señor, son sus hijos, que han pasado por diferentes situaciones. Es la novia del Señor Jesucristo siendo experimentada, martillada, así como lo fue su hacedor, su marido, su cabeza y su redentor. Aquí en el libro de Génesis, el capítulo 37, hallamos lo que los hermanos de José le hicieron. Lo vendieron, lo volvieron pedazos, engañaron a su padre, hicieron toda clase de cosas. Luego en el capítulo 39, mientras estoy terminando ya, en el capítulo 39, entonces José es llevado a una casa como esclavo. Él comienza a progresar. Piénsenlo, era un muchacho de 17 años, porque es lo que dice la Biblia. José tenía 17 años cuando él comenzó a tener sueños y visiones. Y entonces dice la Biblia que él era un hombre de hermoso semblante y de bella presencia. Dice la palabra en el versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y José era como muchos de nosotros, jovencitos, cuando éramos jóvenes, sin ninguna experiencia en las cosas del mundo. El hermano Branham, ¿se acuerdan de él? Cuando aquella muchacha se empinó aquel cigarrillo y aquel trago, y el hermano Branham quiso tomárselo también. Él no sabía cómo actuar porque era un joven. Su padre dijo que él era un afeminado, y él trató de tomar y algo no lo dejaba pervertirse. Ustedes saben, la razón éramos nosotros, que había un pueblo que debía escuchar la palabra. Un pueblo que nacería muerto, porque déjeme decirle, nosotros nacimos muertos. Puede ser que usted lloró cuando estaba en el vientre de su madre, puede ser que usted caminó, fue a la escuela, pero mientras usted no conoció a Cristo, y mientras la verdad de este mensaje no vino a su corazón, usted era un zombie que estaba caminando sobre la tierra. Y Dios levantó un profeta con un mensaje poderoso y nos dio una Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para que nosotros tuviéramos una resurrección de vida y pudiéramos vivir santamente, pudiéramos vivir de acuerdo al precepto de la palabra. Y José no supo qué hacer, aunque él se resistió a lo que la señora quería. Él no supo qué hacer.
Y un día ella lo tomó para querer hacer algo horrible y José corrió de la mujer. Piénsenlo por un momento. José corre sin ropas, se mete en un establo, se esconde en una esquina sin ropa, y aquella mujer dando alaridos, y él escogido, él escondido, intenta taparse con hojas, intenta cubrirse con algún manto que consiguió por allí. Llama a uno de sus compañeros, nadie quería ayudarlo. José había caído en desgracia, estaba desnudo, estaba proscrito, acusado, condenado, no había nadie al lado de él. Y así permaneció por horas hasta que Potifar llegó a la casa, y aquella mujer que él no supo cómo enfrentarla, que él no supo cómo hacerle frente, porque quizá era un joven, así como cualquier muchacho que está viéndome ahora, como cualquier hermana que besó a un muchacho en una esquina porque ella no supo qué hacer, o alguien que pudo haber vendido su dignidad en una etapa de su vida en la cual no sabían cómo enfrentarse a la tentación. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y hermano, cuando Potifar llegó, José era de este tamaño. José no tenía conciencia, José no había hecho nada, pero todas las pruebas lo acusaban. La mala decisión, el testimonio de esta mujer tan poderosa, y Potifar parecía de este tamaño, y José apenas se veía como un gusano. Y Potifar lo levanta por un brazo, lo cubrieron con la peor de las ropas y lo tiraron en la cárcel. Déjeme decirle, él perdió la primera oportunidad, así como muchos de nosotros perdimos nuestra primera oportunidad. Muchos de ustedes asistían a la iglesia cuando eran niños y luego se apartaron del Señor, fumaron, bebieron, hicieron cosas con sus cuerpos que nunca debieron haber hecho. Y sin embargo, después de un tiempo, cosas, circunstancias de la vida, los presionaron a ustedes a regresar a la palabra. Llegaron marcados, muchachas que volvieron embarazadas, hombres que volvieron presos de vicios, con familias y yugos desiguales. No era una desgracia, fue el pago por sus malas decisiones. ¿Pero por qué volvieron? Porque Dios tiene siempre para sus escogidos una segunda oportunidad. Oh, yo siento al Señor en mi corazón mientras yo estoy diciendo esto. Y José en la cárcel prosperó, porque un creyente, sin importar todo lo que el diablo diga, cuando Dios tiene a un hombre en sus manos, cuando Dios tiene una oportunidad para un escogido, Dios siempre estará con él. Dios estuvo con José en la cisterna, Dios estuvo con José en la carreta de los ismaelitas, Dios estuvo con José cuando Potifar llegó al patio para comprarlo. Qué cosa que no lo compraron en otra casa, sino en un capitán del ejército. Dios estuvo con José en la cárcel, tanto que los carceleros lo nombraron a él su secretario. Dios estaba allí con él, en la celda donde estaba José, y estaba el copero y el panadero. Y el espíritu de la profecía cayó sobre José cuando estos dos hombres tuvieron este sueño. Dios estuvo con José mientras él estuvo en la cárcel. Y cuando él salió de la cárcel, Dios también estaba con José. Cuando José llegó a la presencia del faraón, interpretó el sueño tan perfectamente que el mundo entero de ese entonces, alabado sea el nombre del Señor, fue sostenido por los consejos que José dio durante la interpretación de este sueño. Y cuando José interpretó el sueño, que fue cumplido de una manera tan extraordinaria, entonces ahora el nombre de él fue cambiado, el aspecto de él fue cambiado, la voz de él cambió, todo su cuerpo cambió. Ahora José dejó de ser un niño, ahora él recibió el título del segundo Señor de la tierra. Y fue dicho que por donde José pasara, por donde quiera que José caminara, donde quiera que su carruaje fuera, si José llegaba a un restaurante, se tocaba la trompeta, llegó Satnapanea, todo el mundo tenía que tirarse al suelo, porque había llegado Satnapanea, el segundo Señor de la tierra. Pero José, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho, José necesitaba redención dentro de él mismo. Muchas veces nosotros recibimos perdón de nuestra esposa, recibimos perdón de nuestros hijos, recibimos perdón del Señor,
pero muchas veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos y tenemos que redimirnos nosotros mismos, porque hay algo que nos molesta. Y si había algo que molestaba a Satnapanea fue a José, que él no pudo resistir a aquella mujer y él tuvo que huir como si él fuera un tonto. Pero ahora otras eran las condiciones, otra era la autoridad, otra era el ungimiento que él tenía. Y ahora José, alabado sea el nombre del Señor, iba un día saliendo por la calle. Potifar todavía vivía, quizá estaba más viejo, y su mujer también. Y José nunca más se dio la oportunidad de verse cara a cara con esta señora. Se sentía avergonzado, como nosotros. Una vez hicimos algo que nos avergonzó, que nos ha perseguido toda nuestra vida. Dios nos va a dar la segunda oportunidad de enfrentar esa cosa que nos derrotó la primera vez. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y un día José salió por la puerta de la calle. Quiero decirles que esto que voy a decirles lo escuché cuando yo era un muchacho de 19 años. Había un siervo del Señor que vino predicando un día y predicó esta cosa y tocó tanto mi corazón, porque el Hijo de Dios no debe huir. El Hijo de Dios ha recibido poder para enfrentar, ha recibido poder para resistir, solo que tiene que llegar el tiempo en el cual nosotros estemos en autoridad. Y esa cosa sirvió tanto para mí, me ha acompañado toda mi vida en mi ministerio, y es la siguiente. Un día José salió por la calle, todo el mundo se arrodillaba delante de él, pero él nunca se había enfrentado con la mujer de Potifar otra vez. Todo el recuerdo que tenía era que en la primera oportunidad la mujer le había dado una paliza, lo hizo salir corriendo como un pollo afeminado, se escondió y terminó en la cárcel. Y la reputación de él fue arruinada en Egipto hasta que Dios tuvo misericordia de él. Pero ahora José tiene un nombre diferente. José ha recibido una gran victoria. José ya no es un soldado recluta, no es un hebreo tonto por allí. Ahora ha crecido, ahora ha madurado, ahora ha nacido de nuevo. Ahora Dios le ha dado poder a él. Ahora la tierra entera está reconociendo que el nombre de él es un nombre poderoso. Y él sale para la calle un día y va la gente, el hombre con la trompeta, va tocando la trompeta y todo el mundo va cayendo al piso porque está llegando Satnapanea. Y de pronto él venía pasando en su carruaje y mira para la casa donde un día él fue un esclavo, como usted, en el bar donde un día usted hacía el ridículo emborrachándose, como en el barrio, en las fiestas de carnaval, donde usted era la zaranda que Satanás sacaba a bailar y hasta que no se acababa la fiesta usted no se iba de allí. Ahora José llega por segunda vez. ¿Y qué cosa? Llegó cuando la señora Potifar estaba regando las matas, el frente de su casa, allí estaba con una manguera y José salió del carruaje. Ahora José no era un esclavo tonto, ahora José no era un muchachito cualquiera, ahora tenía poder. Ahora era el secretario del faraón. Ahora a su nombre y a su presencia todas rodillas tenían que doblegarse. ¡Oh, gloria al Señor! Estoy sentado aquí y más bien me provoca estar de pie y correr cuando yo pienso lo que Dios es capaz de hacer cuando Él puede darnos una segunda oportunidad. Quiero decirles, hermano Ángel, hermana Flor, todos estos hermanos que están padeciendo, nos vamos a levantar mucho más fuertes después que pase esta pandemia. Nosotros seremos creyentes más fuertes. Nosotros no moriremos ni sucumbiremos a esto, sino que el Espíritu Santo nos dará la oportunidad de testificar que pasaron por enfermedades, pasaron por virus, pasaron por pandemias, y la palabra de Dios prevaleció en sus vidas. Y estos virus y estas pandemias, ellos tendrán que doblegarse delante de la oración de la novia del Señor Jesucristo. Y para terminar entonces, José sale del carruaje y ahí está la señora con su ropa ajustada y el maquillaje que tanto utilizaba. Quizás estaba un poco más vieja que la última vez que se habían visto, pero todavía tenía su encanto, todavía tenía cierto poder. Pero José tampoco era la misma persona. La mujer de Potifar había cambiado para peor, pero José había cambiado para mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando esto pasó, él se bajó del carro y la mujer se lo quedó viendo. Y cuando la mujer se lo quedó viendo, entonces sonó la trompeta y fue dicho: Satnapanea, segundo señor de la tierra, hace el honor
de pararse enfrente de la casa de Potifar y de su distinguida esposa. Así que todos los que aquí están ahora mismo doblen sus rodillas delante de este José. Hermano, sin importar cuán capitán Potifar era ahora, tuvo que doblegarse. Sin importar cuántos siervos de los que un día pudieron haberle pasado una ropita a José y pudieron haber atestiguado en su favor, todos le dieron la espalda. Pero ahora la orden era que todos estos cobardes, todos estos orgullosos, tenían que doblar su rodilla delante de José. Y Potifar dobló su rodilla, y toda la casa dobló su rodilla. Y la mujer de Potifar, que un día lo había acusado a él, lo había llamado sádico, lo había llamado de todo, ahora ella se lo quedó mirando en los ojos y él se la quedó mirando a ella. Así como un día de estos demonios que están persiguiéndoles a ustedes, estos vicios que están persiguiéndoles a ustedes, esa lengua que usted no puede controlar, esos ojos que todavía no puede controlar. Yo estoy cierto, tan cierto como estoy aquí hablándoles a ustedes. Hay una temporada de gracia que viene. Hay una temporada de una gran oportunidad que Dios nos va a dar a nosotros para que ya no seamos el hazmerreír de este mundo, y estos demonios que nos han perseguido, y estas enfermedades que nos han perseguido, y estas denominaciones y estos hombres tratando de hablar cosas equivocadas acerca de esta pequeña novia, ellos también tendrán que doblegarse cuando la trompeta suene y esta gran unión entre Cristo y su iglesia se lleve a cabo. Esta iglesia perfecta, ella será la reina, ella será la esposa del Cordero, y usted aquí en este cuerpo, en esta carne, Dios le va a dar a usted la oportunidad para que esos demonios que lo hicieron correr un día, esos demonios que los insultaron a ustedes un día, ellos tendrán que doblegarse delante de ustedes, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias.